Primero que nada, pues quiero decirles que pues mi mensaje, como dice ahí, se llama una oración eficaz. Pero muchos dirán, ¿y por qué una oración eficaz? Bueno, pues yo quisiera, ahorita ya escucharon un poco de mi testimonio, pero yo soy el ejemplo de una oración eficaz. ¿Y por qué? ¿Por qué yo les digo esto? Porque pues nadie creía en mí. Yo estuve viviendo muchos procesos en centros de rehabilitación. No había psicólogos, no había médicos, no había nadie que pudiera cambiar. Estuve mucho tiempo viviendo en eso y dependiendo de las drogas. Ante los ojos del mundo, yo era alguien que estaba completamente perdido, desahuciado de toda situación. Ya nadie confiaba en mí, ya todos le decían a mi mamá, oye, ya deséchalo porque no tiene remedio, te estás desgastando tú y estás desgastando todos tus recursos por alguien que se va a morir. Pero mi mamá, que yo amo mucho y que hasta el día de hoy digo, híjole, o sea, qué ejemplo, hizo una oración eficaz, porque ella se convirtió gracias pues a Dios y a mi adicción la orilló a acercarse a los caminos de Dios y ella siempre estuvo orando fervientemente, estuvo orando eficaz, estuvo orando constantemente para que yo pudiera salir y esa oración dio su fruto. Fueron años que estuvo orando, años que incluso los pastores de la iglesia decían, oye hermano, usted pues está loca, o sea, su hijo no va a cambiar. Yo incluso aquí entre nos, yo llegué a amenazar al pastor de mi mamá con unas tijeras y pues no confiaban, la verdad no confiaban, pero esa oración pudo hacerlo. Por eso yo en esta noche les quiero hablar de eso y creo en esa oración eficaz. Y quisiera mostrarles en esta noche tres elementos que habla la palabra de Dios sobre una oración eficaz. Quisiera pedirles ahí que me acompañaran al libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16, pues ahí yo creo que lo están mostrando en pantalla. Y dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Bueno, y pues lo primero que vemos en este pasaje es que esta hora que, es confesar. Entonces, una oración eficaz viene cuando tú confiesas, por confesar. Y entendemos que Santiago comparte la necesidad de nosotros estarnos confesando y de orar unos por otros. Y el resultado de esa oración va a ser que nosotros podamos ser sanados. Y confesar en el griego tiene una traducción como profesar inclusive prometer. Y ofensas se puede entender como una falta, un error o algún pecado que nosotros tengamos con el que estemos batallando. La clave está en confesarnos. Para una oración eficaz es necesario que nosotros vayamos limpios delante de Dios. Si nosotros no vamos limpios delante de Dios, pues ese pecado va a estorbar en nuestra oración con Dios. Entonces, la combinación es confesar y luego orar para que nosotros podamos ser sanados. Recordamos que la oración eficaz del justo puede mucho. Y quisiera darles dos ejemplos de esto. El primero viene en Primera de Samuel, capítulo 1, versículos del 12 al 17. Y dice así, dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel
te otorgue la petición que le has hecho. Bueno, y lo primero que hay que resaltar aquí es que Ana, al derramar su alma, su ruego, el sacerdote Lee llega y se le acerca y Ana no tiene ningún problema en compartir lo que está pasando. Pero quiero resaltar esa combinación. Cuando ella estaba orando, llega el sacerdote y ella le comparte su aflicción, se confiesa de una manera y empiezan a orar, y al estar involucradas esas dos cosas, ella pudo sanar su alma. Y otro ejemplo muy claro es en el libro de Números, capítulo 21, versículos 7 y 9. Era cuando el pueblo había hablado en contra de Dios y contra Moisés por haberlo sacado de la tierra de Egipto. Dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Cumple con esta fórmula para que tú puedas ser sanado. Si tú quieres lograr una oración eficaz en alguien, pues ayúdala a que se pueda comprometer con Dios y tú ora por él. Nosotros, como equipo de España, queremos un buen resultado en España. Queremos que Dios nos use en España. Yo me confieso ahorita delante de ustedes y admito que tengo temor, que tenemos preocupación, pero yo me comprometo delante de ustedes, Iglesia Bautista de Chalco, a llevar esa palabra a España. Sé que no será fácil, pero me comprometo. Y para completar la fórmula de este pasaje, tú comprométete a orar por nosotros y por el equipo, para que podamos cumplir esa oración, para que esa oración eficaz pueda hacer efecto allá en España. Tú ahorita, ¿con quién te estás acercando a confesar tus pecados? Si tú no lo has hecho, te invito a que lo hagas con tus líderes, con tu discipulador o con tu pastor. Comprométete. A esto se le puede conocer también como dar cuentas o rendirle cuentas a alguien, y se te puede a lo mejor facilitar más la manera en que tú te puedas comprometer con Dios al tener a alguien a quien rendirle cuentas. Pero también sabemos que una oración eficaz viene por suplicar. En Santiago 5, 17 y 18 dice, Elías era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y era hombre sujeto, perdón, a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Bueno, y a mí lo que me impacta de este pasaje es el impacto de la oración del profeta Elías, que inicia admitiendo su debilidad como un hombre, porque él era un hombre igual que nosotros. Dice ahí sujeto a pasiones semejantes. Eso significa que pues él también sufría de aflicción, pues, que él sufría y tenía dificultades con la carne. Y ahora acompáñenme a Romanos 7, 14 y 17. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y en este pasaje, pues podemos contemplar que el apóstol Pablo también, de la misma manera, padecía como el profeta Elías, como nosotros. Y si Elías y Pablo eran también hombres y sufrieron de la misma pasión, pues nosotros también podemos servir a Dios, porque ellos, pues fue un gran profeta Elías, y Pablo fue un gran apóstol, y nosotros debemos de orar pues como ellos, de seguir ese ejemplo para orar fervientemente. Y sabemos que Elías vivió en el tiempo de Acab, que fue el peor rey de Israel.
porque sabemos que Acab alejó a Israel de Dios para irse tras los Baales y tras la idolatría. Y Elías oró para que no pudiera llegar la lluvia y ellos pudieran regresar nuevamente a Dios. Yo creo que en la actualidad, hermanos, vivimos una época muy similar. Hay mucha idolatría y nosotros debemos orar fervientemente para que esas personas que no conocen de Dios o que están inundadas en alguna idolatría o en algo que los aleja de Dios puedan acercarse a Dios. Como dice en Romanos 12, del 11 al 12. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza y sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Eso se necesitaba para el tiempo en el que vivió Elías con Acab y se sigue necesitando hasta el día de hoy, que nosotros seamos fervientes en espíritu y constantes en la oración. Y un claro y un gran ejemplo de esto nos lo dio el Señor Jesucristo. Y lo podemos ver en Marcos 1:35 y en Lucas 22 del 39 al 46. Pero en Marcos dice que él levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y otra vez en Lucas 22:39-46, cuando Jesús ora antes de ser entregado en Getsemaní, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y los discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y algo que me llama la atención mucho en este pasaje es que dice que Jesús oró tan fervientemente que sudó como sangre. Esto es una oración ferviente, es una oración con compasión, entregando todo tu ser ahí, a diferencia de los discípulos, que él les pedía que oraran, que no se quedaran dormidos. Y ahora yo les pregunto, ¿ustedes como quién están orando? ¿Están orando como Jesús, que se aparta de todo para, para orar y para buscar de Dios? ¿O estamos como los discípulos, que nos quedamos dormidos en los momentos más importantes? Y luego dice, continuando con el versículo, que Elías ora por segunda vez y después de esa segunda oración, pues sabemos que desciende la lluvia y sabemos que la lluvia es un cuadro de la palabra de Dios según Isaías 55:10 y Deuteronomio 32:2, y que esa lluvia al caer produce un fruto, que también sabemos que la tierra es un cuadro del corazón según Lucas 8:15. Y nosotros pues pedimos a Dios que ores para que Él pueda mandar su palabra y llegue a los corazones. Te pido en esta noche, hermano, que ores por los misioneros. Te pedimos que estés orando fervientemente para que llegue esa lluvia, esa palabra de Dios a la gente que está en Sevilla, porque hay mucha necesidad, no solamente en Sevilla, en todo el mundo. Te pedimos por nosotros que vamos a estar llegando allá y que pueda llegar esa palabra de Dios a las personas que están allá en Sevilla. Y todo empieza pues por una oración que involucra todo nuestro ser, toda nuestra alma, nuestro espíritu. Esa oración que te obliga en la noche a decir, ¿sabes qué? Déjame, me aparto, me desconecto de mi celular, me desconecto del Netflix, de la computadora, de cualquier cosa que te distraiga, decir, Señor, solo quiero hablar contigo. Quiero pedirte por los misioneros, por las personas que están dispuestas a entregar su vida para servirte. Simplemente es una oración eficaz y ferviente. Pero en estos pasajes se utilizan tres diferentes palabras para referirnos a esa oración, a la oración, perdón. Santiago 5:16
donde dice orad unos por otros, quiere decir que esa oración ansías que le vaya bien a alguien. Es como, por ejemplo, cuando tú oras por algún hermano en la iglesia. El segundo que se menciona en Santiago 5:17 es la oración eficaz del justo, que es cuando tú te apartas de todo y estás orando y suplicando por alguien. Algún ejemplo puede ser cuando tú tienes algún familiar o oras por la salvación de alguien. Y el último, en Santiago 5:17, que es orar fervientemente, es cuando tú adoras, cuando tú te apartas de toda situación y buscas una intimidad con Dios, el estar nada más buscando acercarte a Dios y desconectarte de todo lo que te esté estorbando en tu relación con Dios. Yo te invito a que tú ores por otros y ores eficazmente y ores fervientemente. Y recuerda que como vimos en Lucas, pues Jesús está orando antes de ser sacrificado en Getsemaní, antes de que llegaran por él y lo llevaran a ser crucificado. Y ellos tuvieron la oportunidad, los discípulos tuvieron la oportunidad de orar en un momento tan difícil en la historia, que era cuando Cristo iba a ser entregado por nuestros pecados. Que no te pase como a los discípulos que se quedaron dormidos en un momento tan importante como lo era ese momento antes de ser entregado para ser crucificado. Ora para cambiar la historia de mucha gente que está ahí en España. Te invito a que ores por nosotros y que esa palabra de Dios llegue a los perdidos, que tengan un corazón dispuesto a ellos realizar un cambio en su vida. Ora por esas citas divinas, pero sabemos que una oración viene por confesar, por suplicar y por rescatar. Y ya por último, vemos en Santiago 5, del 19 al 20, que dice, hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Pues dentro de este pasaje, hermanos, se usa la palabra extraviado. Es gente de los hermanos, o sea, no está hablando de gente del mundo, está hablando de gente que se ha extraviado del camino de Dios, pero en esa condición nos encontrábamos nosotros antes de conocer a Jesús. Y quiero poner un ejemplo en Tito 3:3. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y al decir extraviados, hermanos, pues sabemos que desde Génesis 3, toda la raza humana se extravió de Dios. Y la misión de Dios es traer esos corazones nuevamente a Jesús, a que puedan reconciliarse con Dios. Y Elías eso hizo con los profetas de Baal en Primera de Reyes 18:37. Y dice, respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que vuelves a ti el corazón de ellos. Jesús también, como sabemos, se le conoce como el camino. Nosotros debemos de llevar a esa gente que se ha extraviado, que andan en diferentes ideologías, como yo lo anduve, como hasta la actualidad andan muchas personas, al camino verdadero, al camino con C mayúscula, que es Jesucristo. Y en Santiago vemos que el que hace volver al pecador del error de su camino, es decir, traerlos a Cristo, salvará de muerte un alma. Y la manera en que Elías lo hizo fue que hizo volver al pueblo al expresar la palabra de Dios, orar y hacer un holocausto. Al momento que ellos se, se volvieron y reconocieron que Jehová era Dios cuando vieron cómo había actuado Dios después del holocausto de Elías. Nosotros como equipo anhelamos hacer volver al pecador del camino, pero no podemos solos. Necesitamos a ustedes, iglesia, a ustedes, hermanos que están en Chalco, para realizar esto. Necesitamos de sus oraciones y de su apoyo para poder rescatar al perdido.
implica sacrificio, pero sabemos que va a valer la pena. Y ya por último, quisiera pedirle a cada uno de ustedes que no dejen de orar por este equipo, porque créanme, es un gran reto. Es difícil alejarte de tu familia, el tan solo pensarlo, a mí a veces como que me aterra, pero nos comprometemos a hacerlo, pero simplemente téngannos presentes en sus oraciones a cada miembro del equipo para que nosotros podamos realizar esa obra allá en España. Ora eficazmente, ora por confesar, al suplicar y porque podamos rescatar a los perdidos. Si una persona como yo, que literalmente fui levantada de una banqueta por una sobredosis, está a punto de realizar la obra de Dios, si Él lo permite, tú también lo puedes hacer a través de una oración. Participa con nosotros a través de esa oración. Muchas gracias por su tiempo, hermanos. Dios los bendiga.